Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. El latido de la patria grande resuena en las emisoras comunitarias de los 5 continentes. Únete a nosotros en este viaje de unidad comunicacional, donde las voces se encuentran y las historias se comparten. Sintoniza y siente la conexión global. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Me estoy quedando sin palabras para describir la miseria y la tragedia que afecta a la población de Gaza. Llevan ya más de 2 meses sin ninguna ayuda. La hambruna se extiende, la gente está agotada, hambrienta. Podemos esperar que en las próximas semanas, si no llega ayuda, la gente no morirá por los bombardeos sino por la falta de alimentos. Esto es utilizar la ayuda humanitaria como arma. Philippe Lazzarini, comisario general de UNRWA, la agencia de la ONU que apoya a los refugiados palestinos. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Perspectiva Palestina sobre el conflicto actual, hemos invitado a Wajida Sasa, cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica. Bienvenida, estimada cónsul Sasa, a su podcast Al Encuentro. Hola, buenas. Don Eduardo, muchísimas gracias a usted, al programa Al Encuentro y a la Radio del Sur por abrir este espacio y por invitarme. Y un saludo cordial a los radioescuchas. Muchas gracias. Desde la perspectiva palestina, la partición de 1947 y la Nakba de 1948, o sea, la catástrofe que supuso la creación del Estado de Israel y el desplazamiento masivo de palestinos, son los pilares del conflicto. Estos eventos no solo resultaron en la pérdida de sus tierras y hogares, sino que también sentaron las bases para décadas de desplazamiento, ocupación y lucha por la autodeterminación, perpetuando un conflicto que consideran una injusticia histórica. El bloqueo de la Franja de Gaza ha tenido repercusiones humanitarias y económicas devastadoras. Ha transformado Gaza en una prisión al aire libre, con una economía colapsada, altísimas tasas de desempleo y pobreza y una grave escasez de productos básicos, atención médica y servicios esenciales. Esto ha generado una crisis humanitaria crónica, afectando la salud física y mental de la población y limitando severamente sus oportunidades de desarrollo. Si bien el apoyo internacional a la causa palestina ha crecido, especialmente entre la sociedad civil y algunos estados, la percepción es que aún no hay suficiente comprensión global de la profundidad y las causas históricas del conflicto. En cuanto a la efectividad de las Naciones Unidas, la percepción palestina es de frustración. Aunque reconocen los esfuerzos humanitarios, sienten que la ONU ha sido incapaz de implementar sus propias resoluciones y garantizar la justicia, lo que perpetúa el status quo de la ocupación. Desde la perspectiva palestina, una solución justa y duradera debe incluir el fin de la ocupación,
el derecho al retorno de los refugiados palestinos, la autodeterminación y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital. Enfatizan la necesidad de un enfoque básico en el derecho internacional y la justicia, no solo en la seguridad. La juventud palestina es vista como el motor del futuro, la resistencia y la esperanza. Se les anima a mantenerse firmes en su identidad, a buscar la educación y a ser agentes de cambio para la autodeterminación. Las restricciones israelíes a la entrada de ayuda humanitaria, alimentos, agua y combustible a Gaza, junto con la destrucción masiva de viviendas e infraestructura civil, son percibidas como parte de una estrategia para hacer la vida insostenible en Gaza. Esto, sumado a la escala de destrucción que ha llevado a acusaciones de genocidio, alegando que Israel está sometiendo intencionalmente al pueblo palestino a condiciones destinadas a su destrucción física total o parcial, socavando su capacidad de supervivencia. A pesar de la gravedad de la situación, el pueblo palestino mantiene la esperanza de un futuro en el que prevalezca la justicia y la coexistencia pacífica. Si bien el camino es incierto, la resiliencia y la determinación de los palestinos para lograr su autodeterminación y vivir con dignidad siguen siendo muy fuertes. Desde la perspectiva palestina, ¿cómo sentaron la participación de 1947 y la Nakba de 1948 las bases del conflicto actual? El acuerdo de partición que se aprueba en el año 1947 por parte de la entonces incipiente Naciones Unidas, en el que se establece la división de la Palestina histórica, del territorio palestino en dos. Uno, para que los judíos de Europa, de la Europa que no les protegió, constituyeran un Estado, y la otra parte para consolidar el Estado palestino que estaba bajo mandato británico. Esta partición no contó con la aprobación ni con la decisión de Palestina, de sus autoridades, y marca el inicio de la catástrofe palestina, de la Nakba palestina, esa catástrofe que se ha convertido en un continuum en la historia y en la vida de las y los palestinos durante estos 77 años, y que lo único que ha pasado es que se recrudece, empeora y se intensifica día con día hasta llegar a lo que estamos viviendo en este momento, que es el genocidio y el exterminio, para la solución final para el pueblo palestino. Marca también la traición de los pueblos, la traición de quienes dirigieron en algún momento el territorio palestino y se lo dividieron a su antojo. Me refiero a las grandes potencias europeas, y en este caso a Gran Bretaña, que no impulsó, no impulsó la creación y no hizo todo lo posible para que ese Estado palestino se consolidara y fuera libre y soberano. Y todo lo contrario, ha apoyado a lo largo de todos estos 77 años la ocupación y la violación de todos los derechos del pueblo palestino, tal y como hemos visto en este momento desde octubre del año 23, donde las caretas del mundo quedaron y quedó bien claro que cómo han apoyado, cómo han sostenido y cómo han financiado este exterminio de lo que es Palestina, tanto en Gaza como en lo que se llama Cisjordania. ¿Podría describir las repercusiones humanitarias y económicas del bloqueo en la Franja de Gaza? Gaza vivía una situación alarmante a nivel humanitario desde antes de octubre del 2023 por el feroz bloqueo que le impuso a Israel desde hace más de 18 años como castigo colectivo por la elección del grupo Hamas.
ese control que ejercía Israel sobre el territorio y sobre el cuerpo de las y los palestinos era por aire, por tierra, por mar. ¿Verdad? Todo el movimiento humano, las posibilidades de la población de Gaza de salir a trabajar hacia otros lugares de los territorios ocupados o Israel lo controlaba Israel a su antojo y, ¿verdad?, imponiendo siempre la humillación que ha sido como su tónica para tratar al pueblo palestino. Lo mismo pasaba con ¿verdad?, la entrada de suministros médicos, las posibilidades, los alimentos, ¿verdad?, todo lo que se necesita para que toda esa cantidad de población, más de 2.200.000 habitantes que vivían en ese territorio tan pequeño, hacinados, donde durante todos esos años de bloqueo llevan más de 4 guerras, no tan feroces como las que se están llevando a cabo ahora, pero esos ataques desmedidos y despiadados a los que Israel ha sometido a Gaza, con la destrucción de la mayor cantidad de infraestructura que pueda, siempre infraestructura civil, tratando de causar el mayor daño posible. Toda la situación que, ¿verdad?, a partir del 7 de octubre, este genocidio se comete contra un territorio ¿verdad?, que ya tenía condiciones muy vulnerables, ¿verdad?, con escasez de productos, una escasez importante de productos, porque Israel se ha asegurado a lo largo de su historia que las posibilidades de vida y existencia de lo palestino, sea las personas, sea el Estado, sean imposibles. ¿Cómo percibe el apoyo internacional a la causa palestina actualmente? ¿Considera usted que hay suficiente comprensión global? El apoyo al pueblo palestino siempre ha sido, y como vemos ahora está siendo, un apoyo fuerte por parte de los pueblos, por parte de la población civil. No es un apoyo masivo a nivel de gobiernos, a nivel de líderes mundiales. Si bien ha habido un crecimiento abismal en cuanto al apoyo desde octubre del 2023, que se ha incrementado en los últimos meses, a raíz de esta hambruna que evidentemente está ocasionando Israel con el objetivo, repito, de exterminar al pueblo palestino, ¿verdad?, porque su objetivo lo quiere llevar a cabo por cualquier medio, sea a través del bombardeo y enterrando a las personas bajo los escombros, sea a través de cortarle los suministros básicos para la vida o, ¿verdad?, en este caso, imponiéndoles una hambruna hasta que las consecuencias sean irreversibles, como estamos viendo actualmente que pasa. Entonces, el apoyo de los pueblos ha estado siempre ahí. Los pueblos han entendido en su mayoría que es una violación a los derechos, una intención de aniquilar y un deseo de desaparecer, como señalé, toda posibilidad de existencia del lo palestino. A nivel gubernamental, si bien hay, ¿verdad?, apoyos importantes y constantes, ¿verdad?, faltan decisiones que tomar, falta ese bloqueo económico real, ¿verdad?, falta ese embargo de la venta de armas, falta ¿verdad?, ese boicot, esa desinversión, esas sanciones a Israel que, como en la Sudáfrica del apartheid, hagan caer este régimen y ¿verdad?, y se pudiera llegar a soluciones reales para el pueblo palestino. Y a nivel de comprensión global, creo que los años de impunidad que tiene Israel, los años en que se le ha permitido ese lobby que imponga la narrativa, ¿verdad?, que se ubique en el lugar de la víctima y no del victimario, ha tenido consecuencias graves para la comprensión de los alcances del odio y la brutalidad de los gobiernos y del ejército israelí
sobre el territorio y los cuerpos de las y los palestinos. Estimada cónsul, ¿cuál es la percepción palestina sobre la efectividad de las Naciones Unidas en la resolución del conflicto? La pregunta sobre la efectividad de las Naciones Unidas para poner fin a este conflicto ¿verdad? Es complicado porque evidentemente no ha tenido ninguna efectividad si estamos a donde estamos. Pero no es el llamado solo a Naciones Unidas, es el llamado a los países, es el llamado a la ética de los países, es el llamado a decir, Palestina está representando el fallo que como comunidad internacional que ha construido un derecho internacional para protegerse, para interactuar, no lo estamos poniendo en práctica. Entonces, yo cuestionaría las obligaciones que tienen los países respecto a los acuerdos que han firmado, respecto a esa jurisprudencia internacional, respecto a qué lugar le queremos dar a esos acuerdos que hemos ido construyendo a lo largo de los 80 años de existencia de este organismo. Y por otro lado, también es importante señalar con qué puede jugar Palestina. Palestina solo puede jugar, su única estrategia y su única arma es el derecho internacional. El derecho internacional ha peleado para ser parte de los organismos internacionales y lo ha conseguido, ahí está, es miembro. Y como miembro, Palestina puede solicitar e interponer ese derecho internacional para defenderse. Reitero, a Palestina se ha reconocido en su derecho y es obligación de todos los países reconocérselo como tal y defenderla, ¿verdad? Y poner y poner eso de primero en la mesa, ¿no? Esas lealtades que ha habido raras sobre Israel que hace que los gobiernos de muchísimos países justifiquen este genocidio o al menos no tomen decisiones para detenerlo. Y esas decisiones tienen que ver con los acuerdos comerciales y tienen que ver con la posibilidad de un bloqueo y un aislamiento a Israel hasta tanto no cumpla con los acuerdos señalados por el derecho internacional en los cientos de resoluciones que se ha saltado y ha violado. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los elementos claves para una solución justa y duradera? La solución justa y duradera atraviesa por un reconocimiento pleno del derecho del pueblo palestino a existir, del derecho a la autodeterminación de Palestina como un Estado libre e independiente, como un Estado capaz de tomar las decisiones por sí mismo, que se acabe la ocupación, esa por ahí atravesaría. Obviamente que todo esto empieza con un alto al fuego, con un reconocimiento del genocidio, con un establecimiento de responsabilidades y con condenas y con una reparación al pueblo palestino. Y esto debería estar pasando ya, no puede pasar dentro de 60 o 70 años, porque todos hemos visto en tiempo real lo que está haciendo Israel. Las violaciones de los derechos no han quedado ocultas esta vez. Además, Israel no solo no las oculta, sino que se jacta de estarlo haciendo. Y sus aliados son cómplices de este genocidio. Entonces, una solución justa es y será solo la que inicie con el cese al fuego, la que inicie con el concierto de los países del mundo trabajando en esa solución sin hipocresías, sin medias tintas, sin decir cosas a viva voz, pero actuando por debajo, manteniendo como aliado comercial a Israel. Es en el momento en que se sienten esas responsabilidades que podremos hablar de que se está encaminando hacia una solución justa y duradera.
casa. ¿Cuándo volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos? Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Walekemiya salam, ya arda ishtedi, tabafiki al-mukam, wa taba insheri, insha'Allah, rajim rajim, insha'Allah, ya Palestine. Apreciada cónsul, estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie.
No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina, y todavía sigo en pie. Regresamos a su podcast Al Encuentro, en la emisión de hoy titulada Perspectiva Palestina sobre el conflicto actual. Hemos invitado a Wajija Sasa, cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica. ¿Cómo ve el papel de la juventud palestina en la construcción del futuro y la autodeterminación? ¿Qué mensaje tiene usted para ellos? La juventud palestina siempre ha sido protagonista de la defensa del pueblo palestino a lo largo de todos estos 77 años de la catástrofe en que se ha sumido a Palestina y a su pueblo. Porque han entendido y entendieron desde muy temprano que sus derechos ahí no están asegurados para nada, ninguno de sus derechos, ni siquiera el derecho a la vida. Y entonces han defendido, han participado activamente en la defensa de la tierra, de sus casas, del derecho a existir, y han entendido que vivir y defender su territorio y el derecho de Palestina a existir es el mayor acto de resistencia. Son un ejemplo para la población del mundo, son un ejemplo para todos y todas. Han llevado a cabo luchas emblemáticas, ¿verdad?, que conocemos como las intifadas, esos levantamientos, ¿verdad?, que motivados por el hartazgo de la violación sistemática a sus derechos, que captaron la atención de los medios, ¿verdad?, y permitieron que se supiera en parte lo que estaba pasando en Palestina. Las acciones de las y los jóvenes han sido mostrarle al mundo a través de su creatividad y su dinamismo todo lo que sucede en Palestina. Lo hemos visto en jóvenes que lo hacen a través del arte, a través de la escritura, de las y los poetas palestinos, los cineastas y las cineastas, los que pintan, todos, ¿verdad?, los músicos, las músicas que, ¿verdad?, que reclaman y que señalan lo que está pasando en Palestina y que captan la atención de la población mundial sobre las sistemáticas violaciones, tal y como lo vimos recientemente con el galardonado documental No Other Land, realizado entre otros por un joven palestino que además era el protagonista. Y en general mi mensaje para ellos es que los pueblos del mundo están con ellos, los pueblos del mundo les abrazan, ¿verdad? Y quisiéramos seguir acuerpándolos, que nos sigan guiando, que sientan el calor, ¿verdad?, de los pueblos que buscan por todos los medios y alcances protegerlos y presionar a sus gobiernos, a presionar a Israel para que cese esta barbarie y para que cese esta tragedia en que se ha sumido al pueblo palestino. Los jóvenes siguen siendo en Palestina un faro en medio de este mundo de oscuridad.
de qué manera las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria, alimentos, agua y combustible en Gaza contribuyen a ser un Estado genocida, específicamente en lo que respecta a someter intencionalmente al pueblo palestino a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Desde el 8 de octubre del 2023, cuando Israel lanza su brutal ofensiva contra la población de Gaza, anuncia que va a dejar a Gaza sumida en escombros y que no va a entrar, ¿verdad? Que va a cortar el suministro de agua, de electricidad y de combustible. Como hemos visto a lo largo de estos 21 meses, ha cumplido con todas esas amenazas. Cortó porque tiene el control para cortar el suministro eléctrico y para cortar la entrada de combustible y para cortar el agua y para hacer con esa población que está encerrada en ese territorio lo que le venga en gana. Siempre en esa intención de que el pueblo palestino desaparezca. Entonces, estamos ante un genocidio y sus acciones ¿verdad? Son en consecuencia de ese interés de exterminar al pueblo. Esas mismas declaraciones que da los representantes del Estado de Israel y los representantes del Ejército de Israel en las primeras horas de este genocidio y de este ataque brutal, sirvieron a Sudáfrica para presentar la demanda ante la Corte, aduciendo que se estaba a las puertas de un genocidio. Entonces es evidente que las pruebas no tenían que recogerse. Ya recordemos que esta demanda la pone en diciembre del año 2023 Sudáfrica, ¿verdad? 2 meses después de que iniciaron estos brutales ataques, y que sus principales evidencias son las propias declaraciones de las autoridades israelíes en contra de la población y que señalaban la deshumanización de la población civil palestina y la amenaza que ha cumplido de arrasar con todo. ¿Cómo afecta la escala de la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura civil en Gaza? La escala de destrucción que Israel ha hecho en Gaza, porque hay una destrucción de casi la totalidad de la infraestructura, está encaminada a hacer imposible la vida de las y los palestinos en ese territorio, o inclusive la vida misma. Porque además de la destrucción de toda la estructura civil, de todas las escuelas, universidades, de las iglesias, de las mezquitas, de los hospitales, de cualquier espacio, todas las casas, está esa intencionalidad de matar de hambre y de impedir que las personas heridas puedan ser curadas. Todo es una estrategia de destrucción para no hacer posible la vida palestina. ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre, libre, libre Palestina! Son bárbaros bélicos, cínicos, tiranos, inhumanos, son hipócritas, perversos, psicópatas, sádicos en esta cacería catastrófica. Imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados, esto es genocidio, esto no es guerra. No tiene justificación, esto no es por la religión ni el judaísmo. Es un capítulo más del más nefasto colonialismo. El mundo siendo testigo, porque aunque no lo quiera mirar, lo ves. No fueron terroristas, lo que matan son bebés. Mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde cagón es un acto de la más infame complicidad. Decís que es golpe bajo mostrar niños mutilados. Miserable, golpe bajo es seguir mirando para el costado. Como mujer argentina, judía, hija de desaparecido, les digo, no es mi nombre, esto no es guerra, genocidio. Alcemos nuestras voces desde América Latina y que retumbe en el planeta entero una
of the children as they rule. Calling for a ceasefire, ICJ fell short. Watching as the genocide unveiling at the door. I long for Gaza in peace. ¿Qué nivel de responsabilidad internacional cree que tienen los estados y organizaciones que continúan apoyando militar o políticamente a Israel a la luz de las acusaciones de genocidio? Cualquier estado o cualquier organización que no esté trabajando para prisionar por un alto al fuego, para una búsqueda de una solución que respete los derechos humanos, que respete la vida de las y los palestinos y el derecho a su autodeterminación. Cualquier estado que esté promoviendo tratados de libre comercio, que esté comprando o vendiendo armamento a Israel, es cómplice de este genocidio, es cómplice de esta violación a los derechos, es cómplice de este sometimiento a una hambruna que hay a 2,5 millones de personas que habitan en Gaza, y es cómplice de la destrucción de las posibilidades de vida de toda esta población, tanto la de Gaza como la de Cisjordania. Los estados deben actuar en coherencia con el derecho internacional, y cualquier estado, por pequeño que sea, puede presionar a Israel para que llegue un alto al fuego. Sabemos cómo cayó el apartheid, cómo cayó el sistema de apartheid en Sudáfrica, y podríamos estar haciendo lo mismo como comunidad internacional con Israel para aislarlo hasta que respete los derechos del pueblo palestino y respete la vida palestina. ¿Qué acciones concretas se espera de la comunidad internacional? O sea, por ejemplo, estados, organizaciones, sociedad civil, para detener lo que se considera un genocidio y para proteger al pueblo palestino. Palestina necesita que los estados y las organizaciones actúen de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a los tratados que se han construido a lo largo de la historia para resolver los problemas, de acuerdo al respeto a los derechos humanos y sobre todo el derecho a la vida. Necesita que no se actúe en función de beneficios económicos de unos cuantos. Necesita que se reconozca su derecho a existir. ¿Qué esperaría uno de los estados? Que actúen en concordancia, que estén a la altura de lo que se exige en este momento, que es ponerle límites a Israel, porque Israel, si no respeta el derecho de los palestinos, si en este momento estamos viendo un genocidio que está siendo televisado, que todos sabemos lo que está pasando ahí, si nos disponemos a averiguarlo. Si en este momento Israel puede violar todas y cada una de las convenciones que como comunidad internacional hemos acordado, ¿qué va a poder seguir haciendo con otros pueblos o en otros estados cuando le apetezca? Hay que ponerle un límite a Israel. Y de la sociedad civil palestina, lo que espero es que sigan siendo su voz afuera de los muros en los que han encerrado al pueblo palestino, que sigan transmitiendo lo que llega desde Palestina, que sigan defendiendo la causa como lo han venido haciendo, especialmente en los 21 últimos meses, porque defender a Palestina es defender a la humanidad. Dada la gravedad, ¿cómo ve el futuro del pueblo palestino y la posibilidad de una coexistencia justa y duradera en la región? La situación en Palestina es catastrófica. Las posibilidades de supervivencia son cada día menores. Si no hay un alto al fuego, si no hay entrada de ayuda humanitaria, las posibilidades de que la población que ha sido sometida a esta tortura durante 21 largos meses sobreviva es
muy difícil. Entonces, ese es el principal requisito en este momento, es un alto al fuego inmediato, la entrada de ayuda humanitaria y la intervención de fuerzas que permitan la atención en salud, en la salud integral de las y los palestinos, fuerzas que impidan que continúe y que se reanuden agresiones como ha pasado en los 2 pequeños altos al fuego que ha habido durante estos 21 largos meses. Por las posibilidades de una coexistencia pacífica en la región dependen del respeto a la autodeterminación del pueblo palestino, a las posibilidades de su existencia, ¿verdad? Porque es imposible que un pueblo no se defienda. Es imposible continuar con esta narrativa que ha tapado y ha permitido la impunidad de Israel, que esa impunidad, esa historia de impunidad de Israel es lo que ha llevado a lo que está pasando hoy. Es responsabilidad de todos los estados ponerle límites a Israel para que esto no vuelva a suceder. Gracias, apreciada cónsul Sazá, por su importante participación y aportes. Tenga en cuenta que en esta producción siempre estaremos a sus órdenes. Reitero nuestro agradecimiento por tan importante tema, esperando que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Apreciada cónsul, para el encuentro ha sido un honor tenerla en el programa. Quiero agradecerles profundamente haber abierto este espacio para reflexionar sobre la situación de este sufrido pueblo que ha luchado por más de 80 años para existir y que en los últimos 21 meses lo hace con más fuerza ante la embestida brutal de este Estado genocida que quiere su desaparición. Muchísimas gracias, don Eduardo. Muchas gracias al programa El Encuentro de la Radio del Sur y a las personas radioescuchas. Por favor, no dejemos de hablar de Palestina. Un abrazo solidario. Y nuestra producción se solidariza con el fraternal pueblo palestino, rechazando contundentemente las acciones genocidas y criminales del Estado de Israel. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين راح نبقى فيك يا فلسطين لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين بلادي
Al encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.